Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, moderna sala de urgencias, 24 horas. Hospitalización, cirugías de alta complejidad, consulta médica especializada, imagenología, laboratorio clínico, banco de leche, cámara hiperbárica, cardiología no invasiva, rehabilitación cardíaca, hemodinamia. Muy pronto, cirugía de corazón a cielo abierto, excelencia y atención humanizada. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Muy buenas tardes a todos los participantes. Soy Álvaro Sade Urueta, médico, coordinador del área de docencia servicio del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta, Colombia. Dentro de las actividades de educación continua, en la tarde de hoy tenemos como invitado especial al doctor Fabio Andrés Torres, vinculado a ART-Médica en Medellín, médico internista, reumatólogo. Nos dictará la conferencia Manejo de BD-MARC en artritis reumatoide. Bienvenido, doctor Torres. No dudamos que hoy vamos a actualizar nuestros conocimientos en este tema. Adelante con su conferencia. Mil gracias por aceptar nuestra invitación y mil gracias al doctor Tejeda por permitirnos la realización de todas estas conferencias que hemos venido realizando los días viernes. Adelante, doctor Torres, bienvenido. Es todo un honor, el placer es mío estar aquí con ustedes. Vamos a hablar esta tarde de un tema particular para que a manera de abrebocas se generen preguntas más que certezas sobre este tema de los DIMAR biológicos, de los medicamentos modificadores de la enfermedad de origen biológico en una enfermedad como la artritis reumatoide, que como sabemos es una artropatía inflamatoria que origina una gran carga de morbilidad en los pacientes con síntomas de dolor articular crónico. Muy bien, esta es la agenda de mi charla en esta tarde. Vamos a hablar de unas generalidades desde el punto de vista inmunológico, pasando por las moléculas disponibles modificadoras de enfermedad de origen biológico, cómo se mide su eficacia y cuál es su papel en el tratamiento de la artritis reumatoide, sus efectos adversos, la monitorización o algunos aspectos generales de esta monitorización que es menester conocer desde que somos médicos generales, pasando ya por médicos internistas y reumatólogos y unas perspectivas a futuro para finalizar con las conclusiones. No tengo ningún conflicto de interés con esta charla, el motivo es meramente académico. Los conceptos aquí presentados son plena responsabilidad y son fruto de la investigación y de la experiencia acumulada en estos meses que llevo como reumatólogo en el manejo de la artritis reumatoide. Como hablaremos de DIMAR biológico, por definición, no se incluirá el tema de los DIMAR sintéticos dirigidos, es decir, las pequeñas moléculas que inhiben las JAK-quinasas, JAK-inhib, o también conocidas como JAK-inhibs, tofacitinib, upadacitinib, baricitinib, filgotinib, entre otros. Estas son las abreviaturas que utilizaré durante mi presentación para que tengan en cuenta y no se pierdan durante la charla. Y vamos a comenzar. Un DIMAR biológico, por definición, ¿qué es un DIMAR? La artritis reumatoide, como artropatía inflamatoria por excelencia, es una enfermedad que origina inflamación generalmente poliarticular, es decir, compromete simultáneamente 4 o más articulaciones. Generalmente comienza por las pequeñas articulaciones, pero puede llegar a involucrar medianas y grandes articulaciones. Cuando hablamos de pequeñas articulaciones, hablamos de articulaciones de las manos y de los pies, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, metatarsofalángicas, interfalángicas proximales de los pies, así como los carpos y los tobillos. Cuando hablamos de medianas y grandes, estamos hablando ya medianas, pasamos por los codos, los hombros, y las grandes articulaciones estamos hablando de caderas y rodillas particularmente. Entonces, esta enfermedad que origina inflamación y dolor, de esta manera produce disminución de la capacidad funcional y asimismo produce disminución de la calidad de vida por compromiso de la funcionalidad. Pues esta enfermedad tiene en su fisiopatología el origen en una alteración en la
presentación de autoantígenos que origina la inflamación a nivel articular. Nosotros sabemos que existe un sistema inmunológico que precisamente nos defiende de lo extraño y reconoce lo propio. Cuando digo reconoce lo propio, es que generamos fenómenos de tolerancia inmunológica, en el que tejidos propios del organismo, a nivel tiroideo, a nivel de piel, a nivel de tracto gastrointestinal, pues no van a ser reconocidos por este sistema inmunológico. Y lo extraño, estamos hablando, digamos, de infecciones y tumores, por ejemplo. Entonces, el sistema inmunológico reconoce antígenos presentes en tumores o en microorganismos que originan infecciones, y de esta manera se monta dos tipos de respuestas. Una respuesta, por un lado, innata, que es la primera respuesta inmunológica que tenemos frente a un antígeno extraño, y una respuesta de inmunidad celular. Entonces, tenemos la inmunidad innata y celular. ¿Pero qué tiene que ver esto con la artritis reumatoide? Precisamente porque cuando existe la producción de autoantígenos o la modificación anómala de ciertos antígenos mediante modificaciones enzimáticas, ya sea por acetilación, citrulinación, carbamilación o metilación, ¿a nivel de dónde? A nivel de sitios donde se presentan comúnmente antígenos, es decir, la cavidad oral, el tracto gastrointestinal y respiratorio. Una vez allí entran los antígenos, pues obviamente el sistema inmune innato y la inmunidad celular reconocen estos antígenos modificados y pueden generar fenómenos de autoinmunidad en personas susceptibles. Es decir, tengo un sistema inmune que está reconociendo de forma anómala ciertos antígenos modificados o autoantígenos, y de esta manera se monta una respuesta inmune. La respuesta inmune que nos interesa en este momento, ya pasando de la inmunidad innata a la inmunidad celular, es precisamente la inmunidad celular. ¿Por qué? Porque la inmunidad celular ya trata de cierto tipo de células que parte de las células presentadoras de antígeno hasta los linfocitos T y linfocitos B. Linfocitos B, que son las células protagonistas de la inmunidad humoral o la inmunidad productora de anticuerpos, y la inmunidad celular de linfocitos T, en la que se producen ciertas interleuquinas y citoquinas para generar respuestas T helper o de linfocitos T citotóxicos. Entonces, teniendo en cuenta que la artritis reumatoide es una artropatía inflamatoria que se genera por el reconocimiento anómalo de autoantígenos o de antígenos modificados, y que esa respuesta es capaz de activar células del sistema inmune, tanto innato como de la inmunidad celular o adquirida, es decir, linfocitos T y linfocitos B, pues estas células activadas van a irse precisamente al sitio blanco de la inflamación, que son las articulaciones. Y en ese lugar es donde las células, los linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, células presentadoras de antígeno, neutrófilos, generan los procesos inflamatorios y la cascada inflamatoria, es decir, la producción de citoquinas proinflamatorias que provocan modificación del tejido conectivo circundante, transformación de fibroblastos, producción de factores de crecimiento y, obviamente, exudación o transsudación de células por vasodilatación de los vasos sanguíneos secundarios al proceso inflamatorio, pasando finalmente por un proceso de fibrosis con pérdida de la funcionalidad. Entonces, la inflamación mal controlada en artritis reumatoide va a llevar necesariamente a un proceso de fibrosis y de daño establecido en los tejidos de sostén. ¿En dónde? ¿Dónde se produce ese proceso? En la sinovia de las articulaciones, es decir, las membranas sinoviales de las articulaciones diartrodiales principalmente, que se encuentran en las manos, caderas, rodillas y pies principalmente. Entonces, esas citocinas, nos dimos cuenta hace ya algunos años de que podrían ser blancos terapéuticos para tratar la artritis reumatoide. Y entonces nació el concepto de medicamento o droga modificadora de la artritis reumatoide. Droga modificadora quiere decir que es un medicamento que cambia la historia natural de la enfermedad, que precisamente lleva a un tratamiento de la artritis reumatoide desde un estado de alta actividad de la enfermedad, caracterizado por una alta carga de inflamación, hasta un estado de remisión de la enfermedad.
en el que disminuye la carga de inflamación, disminuye el dolor y mejora la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes. Entonces, partiendo de que existe una inflamación y que en esa inflamación existen unas citoquinas e interleuquinas que van a orquestar el proceso inflamatorio, pues los DIMAR biológicos nacen como moléculas que se producen en sistemas vivos, utilizando tecnología de DNA recombinante. Naturalmente, muchas de estas moléculas tipo DIMAR biológico son anticuerpos. Y los anticuerpos, recuerde que tienen una porción FC, es decir, una porción llamada la fracción cristalizable, y una porción FAB, que es la fracción de unión al antígeno. Entonces, la porción FC y la porción FAB del anticuerpo conforman la estructura funcional de esos anticuerpos. Pero, ¿dónde radica la importancia de que los DIMAR biológicos, muchos de ellos sean anticuerpos? Porque la porción FAB de estos anticuerpos va a ser capaz de reconocer ciertos antígenos como citoquinas proinflamatorias, que son las que originan la inflamación en la artritis reumatoide. Entonces, son anticuerpos, son sustancias producidas por organismos vivos dirigidas frente a ciertas citoquinas que al no estar reguladas correctamente durante la cascada proinflamatoria en la artritis reumatoide, pues terminan generando un proceso de daño constante y finalmente las deformidades de la artritis establecida. Entonces, estos anticuerpos constan de un sitio de unión al antígeno, recuerden la porción FAB, y una porción FC cristalizable. Naturalmente, estos anticuerpos monoclonales pues son moléculas desde el punto de vista de conformación proteica mucho más complejas que las moléculas sintéticas. Aquí comparamos el ácido acetil salicílico con un anticuerpo monoclonal en el que el peso molecular difiere considerablemente entre una y otro medicamento. ¿Cuáles son los DIMAR biológicos o cuáles son esos anticuerpos que se utilizan para disminuir o para neutralizar citoquinas proinflamatorias en artritis reumatoide? Hace muchos años, los reumatólogos y los médicos en investigación nos dimos cuenta que el factor de necrosis tumoral era una citocina importante en la diferenciación de monocitos a macrófagos, en la estimulación de las células presentadoras de antígeno para que produjeran interleuquina 12 y de esta manera estimular la respuesta T helper tipo 1 o la respuesta de células TCD4 helper tipo 1 y de esta manera perpetuar la inflamación a nivel articular. Pero no solamente el factor de necrosis tumoral, como su nombre lo dice, tiene que ver con la inmunidad celular o la inmunidad adquirida, sino que es una molécula muy importante en la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque al reclutar un mayor número de macrófagos, también tiene una actividad en la estimulación de neutrófilos, en la estimulación de las células presentadoras de antígeno para que generen otro tipo de citocinas que causan daño articular. Entonces, es muy importante en la artritis reumatoide neutralizar el factor de necrosis tumoral por todas estas características que les dije. Y para poder neutralizar el factor de necrosis tumoral en la artritis reumatoide, tenemos estas sustancias o DIMAR biológicos: infliximab, adalimumab, certolizumab y etanercept. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas cuatro moléculas anti-TNFs? Las dos primeras, el infliximab, el adalimumab y el golimumab, son anticuerpos monoclonales. ¿Qué quieren decir monoclonales? Que se originan de una célula u organismo vivo que solamente produce este tipo de anticuerpos. Infliximab es un anticuerpo cuya porción de unión al antígeno y cuya porción FC es derivada de células de ratón. Y eso hace que un 80% del anticuerpo monoclonal pues sea derivado de células de ratón. Mientras que el otro 20% que se encuentra en la porción FAB es derivado de células humanas. Esto se llama una molécula quimérica. Entonces, el infliximab es un anticuerpo monoclonal, 80% derivado de células de ratón, 20% derivado de células humanas. El adalimumab y el golimumab también son anticuerpos monoclonales con una porción FC, con una porción de unión al antígeno, pero son anticuerpos completamente humanizados. No tienen ningún derivado de las células del ratón, son 100% humanos. Ahora, ¿qué es el certolizumab? El certolizumab
es la porción FAB, la porción de unión al antígeno que está aquí rodeada por este aro rojo, pero esta porción FAB, para poder aumentar la vida media de esa fracción de unión al antígeno, le unen dos moléculas de polietilenglicol. Entonces no es verdaderamente un anticuerpo monoclonal, porque recuerden, el anticuerpo monoclonal tiene la porción FC o fracción cristalizable y tiene el fragmento FAB o de unión al antígeno. Esta molécula, el certolizumab, solamente tiene la porción FAB de unión al antígeno y la unen para aumentar su vida media con dos moléculas de polietilenglicol. Y existe otra molécula un poco diferente que se llama proteína de fusión, que es el etanercept. Esta proteína de fusión se llama así porque, observen, esto es la porción FC, la fracción cristalizable de una inmunoglobulina de tipo IgG, ¿cierto? O de un anticuerpo tipo IgG. Y le unen un fragmento o el receptor completo del factor de necrosis tumoral tipo 2. Entonces, el receptor del factor de necrosis tumoral tipo 2 es capaz de reconocer tanto el factor de necrosis tumoral que se encuentra unido a las membranas celulares como el que se encuentra libremente circulando en el organismo, es decir, el anti-TNF soluble. Entonces, tenemos anticuerpos monoclonales, infliximab, adalimumab y golimumab, que van a neutralizar el anti-TNF. Tenemos un anticuerpo pegilado, que es la porción FAB, es decir, el fragmento unión al antígeno unido a dos moléculas de polietilenglicol, y tenemos una proteína de fusión que mezcla la fracción cristalizable FC de una inmunoglobulina de tipo 1 con el receptor del factor de necrosis tumoral tipo 2. Una ventaja de estos medicamentos es que no dependen del metabolismo hepático o renal para su eliminación. De hecho, su eliminación se da a través del sistema retículo endotelial, es decir, a través del sistema monocito macrófago, que es capaz de fagocitar a través de la porción FC de los anticuerpos, es decir, la fracción cristalizable de los anticuerpos monoclonales o la porción FC de las proteínas de fusión, esas células monocitos macrófagos en el sistema retículo endotelial, hígado, vaso y médula ósea, son capaces de captar de esta manera el medicamento para su degradación. Entonces, al eliminarse por el sistema retículo endotelial, pues no van a depender ni de la función hepática ni de la función renal para su excreción. Aquí están las vidas medias de cada uno de estos medicamentos. Obsérvese que para las proteínas de fusión, estos son los medicamentos que tienen la menor vida media de 3-4 días con respecto a 10-14 días de las otras moléculas anti-TNF, y esto es muy importante más adelante para saber en qué momento podemos retirar el medicamento, por ejemplo, en un paciente que tiene artritis reumatoide, que está en tratamiento con anti-TNFs, pero necesita ir a cirugía. Pero no solamente existen moléculas que antagonizan o neutralizan el factor de necrosis tumoral, también existen otros blancos farmacológicos que se originan del conocimiento de la inmunología en la artritis reumatoide. Y uno de ellos es la interleuquina 6. La interleuquina 6 es una molécula de señalización, es decir, una molécula producida por un linfocito que va a estimular a otro linfocito o a una célula presentadora de antígeno o a cualquier otra célula del sistema inmune. Y esta interleuquina 6 es muy importante, sobre todo en la inmunidad innata, ¿cierto? ¿Por qué? Porque precisamente a nivel hepático puede aumentar la síntesis de los llamados reactantes de fase aguda, es decir, el amiloide AA, la proteína C reactiva, para precisamente combatir un proceso de inflamación aguda secundario a una invasión por algún microorganismo patógeno, particularmente microorganismos con pared bacteriana, como los gram positivos. Entonces, esa interleuquina 6 que orquesta la inflamación en la inmunidad innata también puede ser un blanco farmacológico para disminuir la inflamación en artritis reumatoide. Y dentro de las moléculas DIMAR biológicas que pueden inhibir o neutralizar esta interleuquina 6, tenemos el tocilizumab. El tocilizumab es un anticuerpo, aquí está representado, es un anticuerpo monoclonal que puede precisamente pegarse a la interleuquina 6 a través del fragmento FAB de unión al antígeno. Ese tocilizumab es capaz de neutralizar la unión de la interleuquina 6
al receptor de interleuquina 6 y de esta manera disminuir la inflamación en los procesos de inmunidad innata en artritis reumatoide. Pues este es otro mecanismo de acción. La vida media de este medicamento es de aproximadamente 14 días al ser un anticuerpo monoclonal. Y tenemos también otros mecanismos de acción que ya actúan un poco cascada arriba del proceso inflamatorio. Es decir, están en el proceso de presentación del antígeno. El proceso de presentación de antígeno, recordemos que involucra no solamente células dendríticas, sino también puede involucrar linfocitos B. Los linfocitos B también pueden presentar antígenos digamos, microorganismos extraños a células tipo linfocitos T. Entonces, esta presentación de antígenos puede disminuirse a los linfocitos T a través de la inhibición de la molécula CD20, a través de un anticuerpo monoclonal anti-CD20 como el rituximab. El rituximab antagoniza o inhibe la acción del CD20, que básicamente va a aumentar la transferencia o el transporte de iones de calcio a nivel del linfocito B, sobre todo en linfocitos B maduros. Entonces, esos linfocitos B maduros, al ver comprometida la señalización a través del CD20, disminuye obviamente su actividad y entran en un estado de anergia y posteriormente apoptosis. Entonces, básicamente el rituximab lo que hace es disminuir la población de linfocitos B adultos que pueden presentar antígenos a linfocitos T, como los linfocitos T helper tipo 1, y de esta manera perpetuar los procesos de tipo inflamatorio en la artritis reumatoide. Existen otras moléculas que son un poco más complejas de entender, pero que también están involucradas en el proceso de presentación de antígeno. Aquí tenemos un linfocito B, nuevamente, aquí tenemos una célula T, y aquí tenemos, esto representa el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Cierto? Esta bola naranja representa el antígeno a presentar, y recuerde que el antígeno no se presenta así porque sí, se presenta de forma, digamos, elegante a través de un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 al receptor de célula T presente en la célula T. Cuando esa presentación de antígeno es exitosa, a través de obviamente, el acople del complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor de célula T, se necesita también para esa sinapsis inmunológica otras moléculas denominadas coestimuladoras. Existe una molécula coestimuladora que se expresa constitutivamente en el linfocito B y en los linfocitos y en otras células presentadoras de antígeno, que es el CD28. El CD28 es una molécula constitutiva que va a estimular la respuesta inmune, va a estimular la formación de nuevas células, va a estimular el crecimiento de células capaces de reconocer un antígeno y de esta manera poder montar una respuesta inmune. Entonces es un estimulador de la respuesta inmune, de la respuesta inmunológica. Y cuando encuentra ciertos ligandos en los linfocitos T, como el CD80, CD86, pues esta coestimulación incrementa la sinapsis inmunológica, permite que esa sinapsis inmunológica sea efectiva y de esta manera la respuesta inmune se establece o se incrementa progresivamente. Entonces, existen moléculas capaces de alterar los procesos de coestimulación. Recuerden que el estímulo primario es la presentación de antígeno por el complejo mayor de histocompatibilidad al receptor de célula T, pero la coestimulación puede verse inhibida. ¿Por qué? Porque este CD28 no solamente tiene como ligando esta molécula CD80-86, ¿cierto? Esta es, digamos, CD28 es uno de los ligandos, CD80-86 pues es el receptor, pero existe otra molécula llamada el CTLA4, el antígeno del linfocito T citotóxico. El antígeno del linfocito T citotóxico es una molécula parecida al CD28 y por lo tanto este CTLA4 compite con el CD28 para la coestimulación de CD80-CD86. Y ese mecanismo es aprovechado por el abatacept. El abatacept no es nada más que una molécula CTLA4
que compite por un CD28 para antagonizar el CD80-CD86. Pero el CTLA4 tiene un efecto contrario a lo que hace el CD28. El CD28 estimula, pero cuando el CTLA4 se une al CD80-CD86, lo que se hace es que la respuesta inmune se inhibe, se disminuye, y eso se llama fenómeno de tolerancia inmunológica. Aquí está mejor explicado. Nuevamente, en artritis reumatoide tenemos muchos blancos terapéuticos. Tenemos los blancos terapéuticos que involucran células encargadas de la presentación de antígenos y de montar la respuesta inflamatoria. Entonces aquí tenemos nuevamente célula presentadora de antígeno, linfocitos T. Recordemos que ¿qué otra célula le puede presentar antígenos al linfocito T? Los linfocitos B. Aquí tenemos complejo mayor histocompatibilidad presentando un antígeno al receptor de célula T. ¿Qué sucede? Que yo necesito, aparte de este estímulo primario, señales coestimulatorias. Y esas señales coestimulatorias se generan después con la unión de un CD28 presente en la célula T a una molécula CD80-CD86 presente en las células presentadoras de antígeno. Recordemos, este CD80-CD86, aparte del CD28, ¿qué otra molécula se le puede pegar a ese CD80-CD86 en las células presentadoras de antígeno? El abatacept. Es decir, una molécula CTLA4 que es capaz de unirse al CD80, CD86, y de esta manera ya no existen manera de que el CD28, que es la molécula estimuladora, se una a este ligando. Y al no existir la respuesta estimuladora o la coestimulación, pues la respuesta inmune va a disminuir. Recordemos, anti-CD20 provoca apoptosis de otras células presentadoras de antígeno, que son los linfocitos B, y anti-CD20, precisamente al antagonizar o al inhibir la respuesta CD20, hace que este linfocito B entre en apoptosis y ya no pueda presentar antígenos o ya no pueda diferenciarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos como el factor reumatoide, por ejemplo. Y tenemos cascada abajo otras blancos terapéuticos, el factor de necrosis tumoral, y tenemos estos biológicos para antagonizar la acción del factor de necrosis tumoral, y tenemos también medicamentos contra la interleuquina 6, que es otra molécula que, recordemos, está en boga en este momento, precisamente por la relación que tiene con el síndrome de tormenta de citocinas, con la estimulación de una respuesta innata excesiva y su posible papel en el tratamiento del síndrome de tormenta de citocinas inducido por COVID-19. Ahora, ya tenemos las bases inmunológicas de lo que sucede en una articulación inflamada por artritis reumatoide. Tenemos anti-TNF, tenemos interleuquina 6, pero tenemos también una presentación de antígenos que puede ser inhibida por moléculas CD80, anti-CD80, CD86, o inhibiendo el CD20 en los linfocitos B y haciendo que esos linfocitos entren en apoptosis. Esta tabla presenta un resumen de los anti-TNF disponibles en el mercado actualmente, de los anti-CD20 o anticélula B, como se conocen también, y los antagonistas de la coestimulación de la célula T, y también los antagonistas de la interleuquina 6. Entonces, recuerden, muchos de estos DIMAR biológicos representan ¿qué? Anticuerpos monoclonales. Anti-TNFs, en este caso, anticuerpos monoclonales, tenemos el adalimumab, el golimumab y el infliximab, ¿cierto? Recuerden que el infliximab es un anticuerpo monoclonal de tipo quimérico, 80% ratón, 20% humano. Golimumab y adalimumab son 100% derivados de células humanas por tecnología de DNA recombinante. Certolizumab, pegol y ¿por qué son diferentes como anti-TNFs? Porque el certolizumab es un fragmento de unión al antígeno unido a dos moléculas de polietilenglicol para aumentar la vida media de este fragmento FAP que se une al anti-TNF. Y el etanercept es una proteína de difusión con una fracción FC cristalizable derivada de la IgG1 unida a un receptor tipo 2 del factor de necrosis tumoral alfa. De estos medicamentos, los que necesitan dosis de carga son el infliximab y el certolizumab, porque los estudios establecen que la mayor eficacia se obtiene con una dosis de carga, como una dosis de impregnación, para posteriormente tener una dosis de mantenimiento. Dentro de
los anticuerpos anti-CD20 o anticélula B que inducen apoptosis de la célula B y disminución de la presentación de antígenos por parte de la célula B, tenemos el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico. ¿Qué quiere decir? Que también es 80% derivado de ratón, 20% derivado de humano. Tiene un modo de dosificación mucho más amigable. Se administra cada 6 meses, a diferencia de lo que ocurre con los anti-TNFs que se pueden administrar cada semana, como es el caso de etanercept, o cada 2 semanas, como es el caso de adalimumab, certolizumab, cada mes, como el caso de golimumab, o inclusive cada 2 meses, como el infliximab. Este se administra cada 6 meses. Recuerden, el abatacept es una proteína de fusión que une una molécula CTLA4 que se va a unir ¿a dónde? A una molécula CD80, CD86 en las células presentadoras de antígeno. Ese CTLA4 se pega al CD80, CD86 y ya no hay manera de que la célula presentadora de antígeno genere la señal coestimulatoria para la presentación. Y de esta manera disminuye la respuesta inflamatoria o la respuesta inmune. Se administra de forma semanal. Y el tocilizumab también se puede administrar de forma semanal, pero existe una presentación para administrar de forma endovenosa por hasta cada mes. Ahora, ¿cuál es el papel de estos medicamentos en el tratamiento de la artritis reumatoide? Vamos al grano, como dicen por ahí. Entonces, cuando yo tengo un paciente con artritis reumatoide, yo debo primero disminuir inflamación, disminuir dolor, pero también debo procurar disminuir daño, mejorar capacidad funcional y mejorar calidad de vida. Yo tengo esos objetivos. O sea, no basta solamente con que yo disminuya la inflamación, sino que la percepción de mejoría por parte del paciente también sea favorable de acuerdo al medicamento. Entonces, la eficacia clínica, nosotros la medimos en reumatología con estas moléculas con un sistema llamado Treat to Target. Usted coloca el medicamento y tiene unos objetivos, y esos objetivos tienen que cumplirse bajo ciertas condiciones en cierto tiempo. Entonces, yo tengo un paciente con un número de articulaciones inflamadas y dolorosas a quien administro un medicamento, y ese paciente con artritis reumatoide, cada 3 meses debo evaluarlo para verificar que la actividad, la inflamación de la enfermedad vaya disminuyendo. ¿Cuánto tiempo tenemos aproximadamente para lograr el objetivo de que el paciente inflamado entre en un estado de remisión, es decir, de inflamación disminuida o de baja actividad de la enfermedad? ¿Cuánto tiempo tenemos para llevar a este paciente inflamado a este paciente en remisión o con baja actividad? 6 meses. Y la respuesta se evalúa cada 3 meses. Tengo en esta estrategia Treat to Target, entonces, unos estados de actividad de la enfermedad. Recordemos, el objetivo es la remisión, sobre todo en pacientes con artritis que tienen menos de 1 año de evolución. Y puedo también optar por otro objetivo Treat to Target, que es la baja actividad, sobre todo en pacientes que tienen artritis reumatoide establecida o con daños establecidos o secuelas, en donde va a ser muy difícil que yo recupere 100% la funcionalidad o mejore la inflamación o el dolor. En esos casos, podría ser preferible un estado de baja actividad. Ahora ustedes se preguntarán, y entonces, más o menos, ¿cuál es la diferencia entre una R establecida y una R temprana? Más o menos se dice que una R temprana es una AR que lleva menos de 6 meses a 1 año de evolución. Y una R establecida es aquella que lleva más de 1 año de evolución hasta 2 años de evolución. ¿Listo? Entonces, eso es una AR establecida. La artritis reumatoide que lleva más de 1 año, de 1 a 2 años de establecida o de diagnóstico. Y la R temprana, la que lleva menos de 6 meses, o algunos autores dicen menos de 1 año a partir del diagnóstico. Y tenemos unos puntajes compuestos. Entonces, esos puntajes compuestos son estos 4. Los que más utilizamos en la clínica son el DAS28, que es un puntaje compuesto que utiliza número de articulaciones dolorosas, número de articulaciones inflamadas, reactantes de fase aguda como la BCG o la PCR y una evaluación global por parte del médico y del paciente. Es decir, de 0 a 10, ¿qué tanta mejoría en el dolor o qué tanta mejoría le ve tanto el médico como el paciente? Y tenemos estados de baja remisión con estos puntajes y de baja actividad. No queremos a ningún paciente en alta actividad
y preferiblemente estos estados de moderada actividad tenemos que modificar entonces las dosis de tratamiento o las moléculas que estemos utilizando. ¿Para qué? Para que estos pacientes en moderada actividad lleguen a la remisión o la baja actividad. DAS28 es de los más utilizados, pero también están índices que pueden ser solamente clínicos como el CDAI, que solamente utiliza articulaciones edematizadas, articulaciones dolorosas, la evaluación global por parte del médico, la evaluación global por parte del paciente, y reactantes de fase aguda de acuerdo al caso. ¿Qué es una buena respuesta? Para reumatología, pues una buena respuesta es disminuir el DAS28 de más de 1.2 puntos. Si sabemos que remisión y baja actividad, remisión es menor o igual a menor a 2.6 y baja actividad de 2.6 a 3.2, seguramente nosotros queremos que estos puntajes disminuyan más de 1.2 y que el puntaje final sea menor a 3.2, ¿ok? Una moderada respuesta se considera que el DAS28 no disminuye 1.2, sino que disminuye 0.6 con un puntaje final menor de 5.1, es decir, que lo pasamos de alta actividad a moderada actividad. Entonces, estas respuestas moderadas pueden ser favorables o me indican que el paciente va por buen camino si yo la evalúo a los 3 meses. Pero si yo tengo una respuesta moderada, es decir, una disminución de más de 0.6 a los 6 meses, yo necesito una mayor eficacia, yo necesito una buena respuesta a los 6 meses. Recuerden, esa ventana de oportunidad para poder controlar la inflamación con medicamentos biológicos o con DIMAR convencionales es los primeros 6 meses después del diagnóstico. Los primeros 6 meses después del diagnóstico son un punto en el cual podemos detener el proceso destructivo e inflamatorio de la artritis reumatoide para que el paciente quede sin secuelas o quede con una buena funcionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, no queremos pacientes con alta actividad, queremos pacientes que vayan disminuyendo su actividad. Posiblemente a los 3 meses, si yo tengo una respuesta de disminución del DAS28 de más de 0.6, será algo favorable. Pero yo quiero que a los 6 meses los pacientes estén en remisión o en baja actividad. Y esto lo representamos de esta manera. Esto es la línea o el eje de las X representa el tiempo en meses y el eje de la Y representa los puntajes clínicos. Entonces, tenemos un paciente que ingresa al consultorio con alta actividad de la enfermedad y más o menos, ¿qué considero yo? Una respuesta. Tenemos entonces 2 tipos de respuestas. O el paciente me responde de forma insuficiente o mejora en un 80%. Yo quisiera que ese paciente con alta actividad de la enfermedad apenas ingrese al consultorio y apenas ingrese al programa y yo coloque los medicamentos para disminuir la inflamación, yo quisiera que ese paciente al mes 0, cuando yo lo evalúe a los 3 meses, tenga un 80% de mejoría, ¿sí? Entonces llega con un DAS28 de 5.1 o de 4.3, etcétera, etcétera. Tiene alta actividad o moderada actividad de la enfermedad de acuerdo a lo que ya vimos en la tabla anterior. Pero yo lo que quisiera es que ese paciente, al evaluarlo a los 3 meses, tuviera por lo menos un 50 a un 80% del puntaje que yo esté utilizando. En este caso, el CDAI. Es decir, que yo tenga un paciente con moderada o baja actividad de la enfermedad a los 3 meses. ¿De acuerdo? Pero existe otro tipo de respuesta, que es la respuesta insuficiente. El paciente no mejora o el paciente mejora menos de un 50% y persiste con alta o moderada actividad de la enfermedad. En ese caso, lo que debemos hacer es adaptar la terapia. ¿Cómo? Aumentando las dosis de los medicamentos o cambiando el medicamento que yo esté utilizando. Recuerden, paciente ingresa, paciente lo tengo que evaluar a los 3 meses, mi objetivo es tener un 50-80% de mejoría. Si no existe un 50-80% de mejoría, considero que es una respuesta insuficiente y tengo que adaptar la terapia. ¿Listo? Ahora, el paciente a los 3 meses puede entonces, después de las adaptaciones o después de las modificaciones del tratamiento, ser evaluado a los 6 meses. Y recuerden que a los 6 meses necesito tener el paciente con baja actividad de la enfermedad o remisión. ¿De acuerdo? Cuando el paciente se encuentra en este punto, lo que se debe hacer es modificar los medicamentos para conseguir de nuevo este objetivo de baja remisión a los 6 meses. Entonces, evaluamos a los 3 meses
Si a los 3 meses está con actividad moderada, modifico los medicamentos o la dosis de los medicamentos para poder conseguir un estado de baja actividad de la enfermedad o remisión. ¿Al cuánto tiempo? A los 6 meses. Ahora, pero doctor, usted dice que para medir la eficacia necesito conseguir a los 6 meses un estado de remisión en todos los casos, o yo puedo conseguir también un estado de baja actividad. Para las guías del 2014 o esta actualización del 2014, es válido y hoy en día se acepta que el objetivo principal va a ser ¿cuál? La remisión. Pero un objetivo adicional o alternativo es la baja actividad de la enfermedad. Doctor, ¿a quién le busco yo una baja actividad de la enfermedad? Recuerden, pacientes que tienen AR establecida o un daño establecido o deformidades establecidas o secuelas establecidas. Es decir, los pacientes que generalmente llevan más de 1 año de evolución de la enfermedad o 2 años de evolución de la enfermedad, son pacientes a los que muy difícilmente se les puede llevar a un estado de 0 articulaciones dolorosas, 0 articulaciones inflamadas. Entonces, esos pacientes es preferible buscar un estado de baja actividad de la enfermedad con el que la calidad de vida mejore, la funcionalidad mejore, pero podría tener 1 o 2 articulaciones dolorosas o una articulación inflamada que generalmente el paciente no considera que sea importante dentro de su rango de actividades de la vida diaria. Entonces, recuerden, hay 2 objetivos para conseguir a los 6 meses de tratamiento. En los pacientes con artritis temprana de menos de 6 meses a 1 año de evolución, el objetivo principal será la remisión, pero un objetivo alternativo podría ser un estado de baja actividad de la enfermedad que se busca sobre todo en aquellos pacientes con daño crónico, deformidades o AR establecido. Y aquí de nuevo insistimos, utilizar puntajes, medidas compuestas como el DAS28, que es el que más se utiliza en la clínica, o el CDAI o el SDAI, que ya vimos la tabla anterior. ¿Cada cuánto? Cada 1 a 3 meses. Nosotros lo hacemos generalmente cada 3 meses. Y la actividad a los 6 meses debe ser o remisión o baja actividad. Ese será el objetivo y ese es el corazón o el core de la estrategia Trick to Target. Ahora, ustedes tal vez estarán pensando, bueno, pero doctor, ¿quiere decir entonces que los pacientes con artritis reumatoide yo les debo iniciar DIMAR biológico? No. Cuando yo tengo un paciente con artritis reumatoide, es decir, el paciente que ingresa con dolor poliarticular de más de 6 semanas de evolución, que tiene un factor reumatoide positivo 2 a 3 veces el valor de lo normal, o anticuerpos contra el péptido citrulinado 2 a 3 veces por encima del valor normal, usted está autorizado a iniciar un tratamiento inmediato. Doctor, pero yo no puedo empezar biológicos. A mí en mi unidad de atención primaria, pues formularon biológico, ¿cómo? No. Realmente lo que ustedes podrían hacer y ayudarían muchísimo a disminuir la carga de comorbilidades y mejorar la funcionalidad del paciente es instaurar tempranamente el metotrexate. ¿Qué es el metotrexate? ¿El metotrexate es un biológico? No, no es un biológico. Es denominado la droga modificadora de la enfermedad o el DIMAR modificador de enfermedad en artritis reumatoide de elección. ¿Por qué? Por su efectividad, por la experiencia que llevamos, por su costo y por su balance de efectos adversos y beneficios. El metotrexate es denominado un DIMAR convencional. Estamos hablando de DIMAR biológicos, pero el metotrexate lo vamos a introducir acá porque este DIMAR convencional, es decir, esta droga modificadora de la artritis reumatoide convencional, a diferencia de los biológicos, pues no es una molécula derivada de sistemas vivos. Es una droga sintética muy parecida, tal vez, a la forma en que se producen muchos medicamentos en el mercado. El ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, etcétera, y el metotrexate son moléculas sintéticas. El metotrexate es el medicamento o el DIMAR convencional de elección cuando hacemos un diagnóstico de artritis reumatoide. Y todos los pacientes deberían ser candidatos o estaríamos, digamos, la recomendación mía es intentar iniciarlo lo más temprano posible. ¿A qué dosis? Tal vez no es el objetivo de esta charla, pero con que ustedes inicien 15 miligramos a la semana, es decir, 6 tabletas juntas con el almuerzo cada 8 días. Así les digo yo a los pacientes. 6 tabletas juntas en medio del almuerzo el sábado.
o el domingo. Sábados o domingos cada 8 días. El metotrexate se administra de forma semanal, idealmente con una comida principal. Con que ustedes comiencen una dosis de 15 miligramos, 6 tabletas. Doctor, ¿por qué 6 tabletas? Bueno, es que la tableta viene de 2.5 miligramos. Entonces, 6 tabletas los fines de semana o los sábados o domingos con el almuerzo es la dosis de inicio del metotrexate. Y recuerden, metotrexate es un buen punto de práctica clínica que todo paciente con este medicamento inicie con ácido fólico. El ácido fólico, en la revisión de Cochrane más reciente del 2016, disminuye efectos adversos gastrointestinales y la aparición de úlceras orales secundarias al metotrexate. No tiene mucha evidencia para disminuir toxicidad hematológica, pero ustedes no van a considerar o no vayan a salir pensando que el metotrexate es un veneno para las células sanguíneas. No, el metotrexate, de hecho, la toxicidad hematológica es muy rara las dosis que utilizamos en reumatología. Realmente el ácido fólico lo utilizamos con el metotrexate es para disminuir la posibilidad de efectos adversos gastrointestinales, particularmente dispepsia, náusea, vómito y sobre todo la elevación de transaminasas secundarias al uso de metotrexate. Entonces, punto de buena práctica clínica en todo paciente que iniciemos metotrexate para artritis reumatoide. Acompañar el metotrexate de una dosis de ácido fólico, pero esta vez el ácido fólico se administra dosis de 1 miligramo cada día, puede ser todos los días, y algunos autores dicen, hombre, el día del metotrexate no se tome el ácido fólico. Particularmente hay mucha discusión sobre si debe o no debe darse el ácido fólico junto con el metotrexate el mismo día de administración. Para facilitar la adherencia, para facilitar el entendimiento de la prescripción médica, uno podría formularlo todos los días y no pasa absolutamente nada. Pero ustedes pueden encontrar días en las cuales el ácido fólico se suspende el día de la administración del metotrexate. Entonces van a iniciar metotrexate a dosis de 15 miligramos semana, 6 tabletas con el almuerzo los sábados cada 8 días, o 6 tabletas todas juntas en medio del almuerzo los domingos cada 8 días, o cualquier día de la semana. Y, punto de buena práctica clínica, ácido fólico 1 miligramo todos los días, o 1 miligramo todos los días, excepto el día que tome metotrexate. ¿Y por qué aquí dice glucocorticoides, doctor? ¿Deberíamos evitar el uso de glucocorticoides en artritis reumatoide? No. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides también son considerados una droga o medicamento modificador de la enfermedad. De hecho, es la droga o medicamento modificador de la enfermedad más antiguo que se conoce y es el que más utilizamos en reumatología. La dosis de glucocorticoides en artritis reumatoide es muy importante y no les recomiendo que utilicen dosis mayores de 10 miligramos día de prednisolona. Mi recomendación es que utilicen dosis de prednisolona 5 a 10 miligramos día. Es decir, puede ser 5 miligramos, 7.5 miligramos, máximo 10 miligramos al día de prednisolona. Es decir, una tableta que equivale a 5 miligramos o tableta y media que equivale a 7.5 miligramos o 2 tabletas que equivalen a 10 miligramos al día. Y recuerden, en todo paciente, y es una recomendación, un punto de buena práctica clínica, como estos pacientes van a tener glucocorticoides posiblemente durante 6 meses o hasta 1 año, inicien la suplencia de calcio más vitamina D para prevenir la aparición de osteoporosis. Entonces, esos son los 4 medicamentos que en un paciente con artritis reumatoide ustedes deberían utilizar antes de remitir a un reumatólogo. Metotrexate 15 miligramos semana, más ácido fólico 1 miligramo todos los días, más prednisolona, una tableta a máximo 2 tabletas todos los días y carbonato de calcio o citrato de calcio más vitamina D, una tableta todos los días. Recuerden que la eficacia se debe evaluar a los 3 meses y yo debo estratificar. ¿Qué es estratificar? Necesito la puntuación de actividad de la enfermedad, es decir, la puntuación DAS28, y cuando el DAS28 a los 3 meses de estar utilizando metotrexate más glucocorticoides, ese DAS28 cuando persiste en alta actividad, es decir, mayor o igual a 5.1,
Recuerde que eso es un factor de riesgo para progresión de la artritis reumatoide y yo debería agregar un DIMAR biológico, o sea, mandar al reumatólogo. Cuando no tiene factores de riesgo, es decir, cuando el paciente a los 3 meses va mejorando, mejoró por lo menos un 40-50% del DAS28 a los 3 meses, ¿qué es lo que debo hacer? Posiblemente modificar la dosis del metotrexate o agregar otro DIMAR convencional. Hay muchos, sulfasalacina, leflunomida, etc. Pero recuerden, si hay factores de riesgo, es decir, alta actividad de la enfermedad o presencia de erosiones en la radiografía de manos o altos títulos de factor reumatoide o anticuerpos contra el péptido citrulinado, posiblemente este paciente va a requerir un DIMAR biológico, que es el motivo de esta charla. Y ya pues, digamos, dentro de un punto más amplio de la charla, pues los DIMAR biológicos pueden intercambiarse para conseguir un objetivo de remisión sostenida o baja actividad de la enfermedad a los 6-12 meses de instauración. ¿Qué es lo que se hace con los DIMAR biológicos una vez usted los utiliza? Pues si el paciente está con remisión sostenida, es decir, usted le está colocando un DIMAR biológico y el paciente lleva más de un año de remisión o baja actividad de la enfermedad, usted podría disminuir la dosis o alargar el intervalo de aplicación. Pero eso, digamos que, ¿cómo se podría hacer? Si usted administra un DIMAR biológico cada semana, usted podría, digamos, alargarlo cada 2 semanas. Si lo administra cada mes, podría alargar la aplicación cada 2 meses. Pero nunca se recomienda suspender un DIMAR biológico por el alto riesgo de recaídas. Hasta un 50% de los pacientes que suspenden el DIMAR biológico recaen en menos de un año. ¿Los DIMAR biológicos son más eficaces que metotrexate? Es un gran mito. Generalmente, los DIMAR biológicos y el metotrexate son muy buenos amigos. Y el DIMAR biológico siempre se recomienda utilizar en conjunto con metotrexate. ¿Por qué? Porque todos son más eficaces, todos los DIMAR biológicos son más eficaces cuando los combino con metotrexate que cuando los utilizo en monoterapia. Y esta eficacia se ve reflejada en digamos, en esta regla de oro de la respuesta ACR20, 50 y 70. La respuesta ACR20 para casi todos los biológicos es del 60-65%. La respuesta ACR50 para casi todos los biológicos más o menos es del 40%. Y la respuesta ACR70, es decir, una disminución del 70% en el conteo de articulaciones dolorosas e inflamadas en la escala de actividad global del paciente y del médico, y de la disminución de PCR y BCG, la disminución de más de un 70%, es decir, respuesta ACR70 se consigue con la combinación DIMAR biológico más metotrexate en un 20%. Pero doctor, ¿qué pasa cuando yo tengo un DIMAR biológico y no puedo utilizar metotrexate? Existen ciertos biológicos que son más eficaces que los demás, particularmente el tocilizumab, es decir, la molécula o el anticuerpo monoclonal que es un antagonista de la interleuquina 6. O, no es motivo de esta charla, se pueden utilizar DIMAR sintéticos dirigidos como el tofacitinib, baricitinib que tenemos en Colombia actualmente. Otro concepto importante es que la eficacia disminuye con la duración de la enfermedad. Entre más avanzada esté la artritis reumatoide, posiblemente estas respuestas van a ser un poquito menores. Y cuando falla, a otro DIMAR biológico de forma previa. Es decir, si yo coloco un paciente con adalimumab o con golimumab y falla ese medicamento, la respuesta al siguiente biológico, cualquiera, va a disminuir, especialmente las respuestas ACR50 y 70. Esta tabla la traje para mostrar precisamente que debemos quitar la idea de que es que los DIMAR biológicos son mejores que el metotrexate o son más eficaces que el metotrexate. No, de hecho, miren que esta estrategia de metotrexate más glucocorticoides que anteriormente les mencionaba, el estado de baja actividad de la enfermedad se consigue en un amplio porcentaje de pacientes, casi en las 2/3 partes en estos 2 estudios, el IDEA y el BEST. Y miren las respuestas de metotrexate más un DIMAR biológico como fue el infliximab, mire el estado de baja actividad de la enfermedad, también se alcanzó en un 65-64%. Conclusión, ¿DIMAR biológicos son superiores a metotrexate? No son mejores que metotrexate en pacientes que no han usado este medicamento. ¿Cuál es el medicamento que debo instaurar de entrada en un paciente con artritis reumatoide? El metotrexate. ¿Por qué? Porque sus respuestas pueden ser tan altas como un 67% a 6 meses, un año.
Pero si fallan a metotrexate, pues obviamente yo voy a echar mano de un DIMAR biológico. No espero una mayor eficacia, pero sí por lo menos al cambiar el mecanismo de acción puedo aumentar la probabilidad de que este paciente entre en remisión. Y estos son los ensayos clínicos que demuestran el concepto que estamos viendo. Miren, por ejemplo, en esta gráfica tenemos el abatacept. ¿Qué es el abatacept? La proteína de fusión que combina un CTLA4 que inhibe la presentación de antígenos al pegarse al CD80, CD86 en la célula presentadora de antígeno y de esta manera inhibir la coestimulación entre el CD28 del linfocito T y el CD80, CD86 presente en la célula presentadora de antígeno. Dame un segundo. Ok, ya. Entonces, cuando yo utilizo abatacept, que es ese anti-CTLA4, esa proteína de fusión, unido a una fracción FCE de inmunoglobulina IgG1, miren las respuestas en pacientes que no han utilizado metotrexate. Cuando está el metotrexate en monoterapia, son de un 20% de los pacientes consiguen respuestas ACR70. Pero si yo utilizo abatacept más metotrexate, la respuesta ACR70 se incrementa hasta un 32%. Pero recuerden, esta respuesta es mayor porque tal vez está cogiendo la respuesta combinada, no solamente del DIMAR biológico, sino también del metotrexate. Entonces, prácticamente por eso es que le lleva la ventaja a esta combinación abatacept-metotrexate o DIMAR biológico-metotrexate. ¿Por qué? Porque este solamente está metotrexate, pero este está utilizando el biológico más el metotrexate. ¿Listo? Pero miren, por ejemplo, cuando yo utilizo en un paciente que no respondió a metotrexate, ¿cuál es esa respuesta con abatacept? Es decir, prácticamente a este 32% le voy a quitar el efecto de aumento de la respuesta ACR70 que le daba el metotrexate al biológico. Y miren que esa respuesta, o sea, prácticamente este cuadrito es como si ustedes cogieran la respuesta neta del biológico solito. Y miren que no es diferente entre metotrexate solo y el biológico solo. Y aquí aplica tanto para abatacept como para el golimumab, que es un anti-TNF. Mire que no son diferentes. ¿Ok? Y acá lo mismo. Metotrexate en monoterapia versus tocilizumab, un anticuerpo antiinterleuquina 6. Miren la respuesta en pacientes resistentes a metotrexate. 22% versus 25% en respuesta a CR70. Vámonos entonces al rituximab. Monoterapia con metotrexate, 25%. Rituximab más metotrexate en pacientes resistentes a metotrexate, 20%. Conclusión. Ningún DIMAR biológico es superior a metotrexate en pacientes naive a metotrexate. Eso significa que ustedes deberían utilizar metotrexate más glucocorticoides como el DIMAR convencional de elección para todos los pacientes con AR y dejar los DIMAR biológicos cuando el paciente falle o cuando los pacientes fallen a metotrexate o fallen a otros DIMAR convencionales. Ahora, hay un concepto muy importante con las moléculas anti-TNF que es el concepto de no respondedor primario y no respondedor secundario. Es muy sencillo. No respondedor primario es el paciente que se le coloca el anti-TNF y jamás logra disminución de la actividad de los puntajes compuestos DAS28, CDAI o SDAI a los 6 meses o luego de 16 semanas de inicio del anti-TNF. Entonces, nunca responden anti-TNF. Diferente al no respondedor secundario que al principio responden, pero después pierden la eficacia. Y la eficacia se define, y la pérdida de la eficacia se define como un incremento del DAS28 mayor de 0.6 en los 6 meses previos de utilización. Entonces, de nuevo, ustedes colocan metotrexate más glucocorticoides y el paciente es refractario a la terapia. ¿Qué podríamos utilizar? Un DIMAR biológico anti-TNF u otro DIMAR biológico con otro mecanismo de acción. Puede ser abatacept, puede ser tocilizumab, puede ser rituximab. Recuerden, cuando un paciente se encuentra con el DIMAR biológico anti-TNF, puede ser un no respondedor primario, es decir, que a los 3 meses nunca logró disminución de los puntajes DAS28 con el anti-TNF. Si nunca lo logró, es decir, si es un no respondedor primario, usted podría utilizar generalmente un biológico con otro mecanismo de acción, abatacept, rituximab o tocilizumab o un JAK-inhibitor. Pero si es un no respondedor secundario, es decir, que al principio respondió, pero que después perdió la eficacia, usted podría utilizar un segundo anti-TNF. Es decir, estaba con adalimumab, no respondió,
páselo entonces a certolizumab. Estaba con golimumab, no respondió, páselo a adalimumab, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes pueden, en los respondedores secundarios, o se puede jugar, ojo, pacientes con anti-TNF, si no respondió o es un no respondedor secundario, ustedes pueden cambiarlo a un segundo anti-TNF. ¿Cómo se llaman esas estrategias? Cuando yo tengo un anti-TNF y lo cambio a un segundo mecanismo de acción, eso se llama switching. Es decir, cambio el mecanismo de acción de anti-TNF por otro mecanismo de acción, anti-CTLA4 o anti-CD20 o anti-interleuquina 6. Eso se llama switch. ¿Y qué es cycling? Cambiar de un anti-TNF a otro anti-TNF, es decir, de una molécula de la misma familia a otro de la misma familia, a adalimumab a golimumab, por ejemplo. Y ambas estrategias están aceptadas, particularmente la estrategia cycling, es decir, pasar de un primer anti-TNF a un segundo anti-TNF, sobre todo en pacientes que reúnen criterios de no respondedor secundario anti-TNF. ¿Cómo se desescalonan las terapias biológicas? Las terapias biológicas se pueden desescalonar cuando ya llevemos más de 6 meses a 1 año de remisión de la enfermedad. Y puedo hacerlo aumentando el intervalo de dosis de aplicación, es decir, si se aplica cada mes, aplicarlo cada 2 meses, o si se aplica cada semana, aplicarlo cada 2 semanas, o puedo disminuirlo a la mitad de la dosis, por ejemplo. ¿Cuáles son las contraindicaciones de estos medicamentos? Pacientes con infección activa severa, no utilizar medicamentos biológicos. Neoplasia activa, excepto el carcinoma de piel vasocelular, en el que se podrían utilizar posiblemente los anti-TNFs como la molécula de elección. Cuando existe antecedente de enfermedad desmielinizante, es decir, neuromielitis óptica o enfermedad del espectro de la neuromielitis óptica, está contraindicado los anti-TNFs. Usted podría utilizar rituximab, abatacept, pero no los anti-TNFs. Antecedente de leucoencefalopatía multifocal progresiva, producida por el virus John Cunningham. Está contraindicado el uso especialmente de rituximab y anti-TNF. Antecedente de perforación diverticular, no diverticulosis. Si el paciente tiene perforación diverticular como antecedente, no utilizar tocilizumab. Pero si tiene antecedente de diverticulosis sin diverticulitis o ruptura de divertículos, pues se podría utilizar el tocilizumab. Pero si ya tuvo perforación, preferiblemente no utilizar este medicamento. Y no está recomendado combinar DIMAR. Es decir, combinar un anti-TNF, entonces le combina un anti-CD20 al mismo tiempo. No. Usted pasa de un mecanismo de acción a otro o a otro anti-TNF, pero no combina jamás 2 medicamentos biológicos. Las infecciones severas posiblemente sean menores con 2 medicamentos, con abatacept y rituximab, con respecto a los anti-TNFs o al tocilizumab. Y esto tiene mucho que ver en la elección porque pacientes con comorbilidades, pacientes ancianos o pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes, digamos, con antecedente de infección previa o hospitalizaciones previas, posiblemente el DIMAR biológico de elección sea la utilización de abatacept o rituximab. ¿Cómo se hace la monitorización o lo que llamamos en reumatología la estratificación del riesgo prebiológico? Debemos tener en cuenta que dentro de los DIMAR biológicos, quizá el que más incrementa el riesgo de infección por Mycobacterium tuberculosis es la utilización de los anti-TNFs, y ese riesgo es mayor en los primeros 6 meses hasta el 19%. Otra infección oportunista que se incrementa con el uso de los anti-TNFs, especialmente en los primeros 3 meses, es la histoplasmosis. Y están también otras infecciones como el Pneumocystis jirovecii y Cryptococcus neoformans. De este modo, se acepta que cuando un paciente es candidato a terapias biológicas, idealmente yo debería tamizar para tuberculosis con una rayos X de tórax y realizar una prueba de tuberculina aquí en Colombia, y tamizar para virus hepatotropos, hepatitis B y C. Para virus hepatotropos solicito tanto antígeno de superficie, anticuerpos totales contra el COR y anticuerpos contra el antígeno de superficie. Para hepatitis C, utilizo la medición de anticuerpos contra hepatitis C. Necesito tamizar con un ELISA VIH y un BRL para sífilis. Muy importante insistir en la vacunación previo a la utilización del biológico, y en eso nos pueden ayudar mucho médicos internistas y médicos generales. Vacunar para influenza, vacunar para neumococo y hepatitis B, y en mayores de 50 años, la vacuna de herpes zóster previo a la aplicación del biológico. ¿Cómo se monitoriza? Hacemos cada 3 meses hemograma completo, transaminasas y albúmina más creatinina. Con tocilizumab y rituximab hay unas indicaciones particulares, y es medir un perfil lipídico cada 3 meses. ¿Por qué? Porque resulta que estos medicamentos, al disminuir la
producción de reactantes de fase aguda a nivel hepático, el hígado lo que hace es estimular la síntesis de otras proteínas, particularmente las lipoproteínas. Y esas lipoproteínas, como el VLDL, HDL y LDL, se pueden ver incrementadas en los pacientes que utilizan tocilizumab. Entonces es muy importante hacer un perfil lipídico en estos pacientes para precisamente determinar si existen elevación de, sobre todo, LDL y colesterol total. Para rituximab es importante, debido a que disminuye la población de linfocitos B, medir los niveles de IgG, IgM e IgA para descartar estados de hipogamaglobulinemia. Y eso se debe hacer cada 6 meses. Los estados de hipogamaglobulinemia predisponen a infecciones severas, particularmente por microorganismos encapsulados, neumococo y hemófilos influenza. Escenarios especiales. Recuerden, si un paciente tiene alto riesgo de infección, lo habíamos dicho antes, ¿qué medicamentos de pronto disminuyen el riesgo de infección con respecto a otros? Abatacept y rituximab. Y dentro de los anti-TNFs, el etanercept es quizás el anti-TNF con el menor riesgo de infección. Cuando tiene antecedente de neoplasia de órgano sólido o neoplasia hematológica, posiblemente el rituximab sea el DIMAR biológico de elección. Cuando el paciente tenga enfermedad pulmonar intersticial, ya sea asociada a artritis reumatoide o no asociada a artritis reumatoide, posiblemente rituximab y abatacept sean los DIMAR biológicos de elección. Recuerden, cuando ustedes estén tamizando, haciendo la estrategia de tamización de riesgo prebiológico, si el paciente tiene tuberculosis latente, el DIMAR biológico no es una contraindicación. Usted puede iniciar la profilaxis con isoniazida y cuando lleve un mes de profilaxis con isoniazida puede iniciar el DIMAR biológico. Si tiene tuberculosis activa, espere que tenga los primeros 2 a 3 meses de tratamiento, es decir, la primera fase del tratamiento contra tuberculosis, es decir, el tetraconjugado, y luego sí le puede iniciar el DIMAR biológico. En hepatitis B oculta o hepatitis B activa con carga viral positiva, por favor no utilizar rituximab. Usted puede iniciar otros DIMAR biológicos junto con entecavir, tenofovir, pero por favor no rituximab, porque el rituximab es el medicamento que más se ha asociado a reactivación de hepatitis B entre todos los biológicos. Para hepatitis C no hay contraindicación alguna para ningún DIMAR biológico y se pueden utilizar con estrecha vigilancia. En infección VIH, ojalá estos pacientes tengan unas respuestas con linfocitos TCD4 mayor de 200 células por milímetro cúbico y una carga viral indetectable. El manejo perioperatorio es muy sencillo. El paciente está con DIMAR biológico y va a cirugía. Entonces, es simplemente cuándo se debe retirar el biológico. Se debe retirar la dosis previa al momento de la cirugía. ¿Cómo así? Sí, si usted tiene un medicamento que se administra cada 2 semanas, pues usted omite la siguiente dosis. Es decir, omite la próxima dosis de adalimumab a la semana 3. Si usted tiene abatacept mensual, omite la dosis anterior, es decir, la dosis mensual. Usted lo sigue aplicando, supongamos, 24 de marzo, 24 de abril, mayo, y lo van a operar en junio. Usted omite la dosis del 24 de junio. ¿Listo? Lo mismo para etanercept. Si usted está administrando cada semana etanercept, cada 8 días, usted omite la dosis anterior. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente para otros medicamentos biológicos con respecto al manejo perioperatorio de los DIMAR. Aquí le dejo esta tabla que digamos es un pastel que recuerda muy bien cuándo se deben suspender. ¿Y cuál es el futuro? El futuro es la medicina personalizada. El desarrollo de inhibidores JAK-inhibs específicos para JAK1 y 2, baricitinib, JAK1 específico filgotinib. Hay nuevas moléculas contra el receptor de interleuquina 6, como el sarilumab, y contra la interleuquina 6, como el sirukumab. Y se ha demostrado que en pacientes que tienen altos niveles de calprotectina, estos niveles de calprotectina elevados, digamos que mejoran el rendimiento pronóstico de qué pacientes van a responder específicamente a anti-TNFs. Miren, por ejemplo, los altos niveles de calprotectina en pacientes que estaban con adalimumab e infliximab fueron más altos en aquellos pacientes que presentaron buena a moderada respuesta. Para rituximab, mire que la diferencia no fue estadísticamente significativa. Puede ser que los niveles de calprotectina predigan la mayor respuesta a anti-TNFs en pacientes con artritis reumatoide. Para concluir, los DIMAR biológicos como clase comparten todos la misma eficacia. Todos son eficaces en la misma medida. Respuesta ACR20, 60%.
Respuesta ACR 50, 40%. Respuesta ACR 70, 20%, a pesar de los distintos mecanismos de acción. Recuerden, no muestra mayor eficacia que metotrexate en pacientes que no mejoran con DIMAR convencionales, pero todo paciente que presente falla metotrexate y glucocorticoides debería ir a un DIMAR biológico para conseguir el objetivo de remisión a los 6 meses. Todos son más efectivos combinados con metotrexate, y cuando no se puede utilizar el metotrexate por intolerancia o por contraindicación, quizá el tocilizumab sea el biológico más adecuado para utilizar en estos pacientes. Todos poseen un mayor riesgo de infección que los DIMAR convencionales, es decir, con respecto a metotrexate o a leflunomida, por ejemplo. Pero dentro de los DIMAR biológicos hay diferencias. Los DIMAR biológicos que menos riesgo de infección tienen, abatacept y rituximab. Y dentro de los anti-TNFs, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab y etanercept, el etanercept es quizá el medicamento con el menor riesgo de infección. Y la predicción de respuesta de DIMAR biológico es un campo de constante crecimiento, y posiblemente la medicina personalizada nos vaya a dar una respuesta a este aspecto. Muchas gracias por su atención. Vamos a ver las preguntas. Gracias, doctor Torres. Magnífica conferencia. Muy bien. Creo que todos quedamos actualizados en el tema de DIMAR. Espero que puedan, la presentación está ahí, todos ustedes la pueden tener ahí, la pueden compartir. Claro que sí. No hay ningún problema, pueden utilizar las diapositivas para su charla, yo no tengo ningún lío. Si quieren revisarla, también ahí están las respectivas referencias. En la parte de abajo de cada diapositiva existe precisamente como la referencia bibliográfica de los artículos que utilicé para la revisión. Sé que es un tema complejo, sé que es un tema difícil de digerir, pero espero que les haya, como dije al principio de la charla, generado preguntas para que ustedes precisamente busquen esas respuestas en el estudio constante y en la revisión constante de la literatura. Así será. La verdad es que yo le confieso que poco conocía sobre este tema de DIMAR. Sin embargo, hoy pues he actualizado los conocimientos en eso, y esperemos que los muchachos, todos aquellos que están acompañándonos hoy en esta conferencia, pues hagan uso ellos, que van a entrar ahorita al ejercicio como médicos, la mayoría son médicos internos, pongan en práctica todos sus conocimientos transmitidos, doctor Torres. De acuerdo. Sí, o sea, son medicamentos en los que seguramente ustedes cada vez van a ser más frecuentes. Esto ya no es un tema del siglo pasado, esto ya es una necesidad que todos necesitamos conocer cuáles son los medicamentos que tienen un aumento del riesgo de infección, cuáles son los biológicos que están, digamos, que son más seguros o que están contraindicados en ciertas condiciones como tuberculosis, neoplasias activas, etcétera, etcétera. Entonces es importante conocer eso, y sobre todo para aquellos médicos internos que están pensando en algún momento de la vida estudiar reumatología, pues espero que esta charla les haya como dejado esa sensación de querer saber más, de querer profundizar más. Es una invitación a que estudien reumatología como especialidad. Yo estoy muy contento con ella y estoy completamente seguro de que necesitamos más y mejores reumatólogos en nuestro país, más investigación en reumatología, y ustedes son precisamente esa semilla, ese futuro que necesitamos para llevar a cabo ese propósito. Claro que sí, doctor. Doctor Torres, ahí hay una pregunta del doctor Andrés Gerardo González, que me gustaría que se la absolviera. Ok, ¿cuál se preferiría en un paciente con criterio sistémico agresivo? ¿Los inhibidores de interleuquina 6 o anakinra o canakinumab? ¿En qué paciente o situación preferiría la abatacept? Indicaciones puntuales. Bueno, anakinra y canakinumab, doctor Gerardo, ya digamos en el tema de artritis reumatoide no se utilizan. ¿Listo? De hecho, se sacó precisamente esta presentación porque usted se pone a ver guías y se pone a ver documentos, revisiones de literatura, y usted no va a ver pacientes que estén con anakinra o canakinumab. De hecho, ningún reumatólogo lo formula porque precisamente son medicamentos con una baja eficacia comparándolos con las otras familias de DIMAR biológicos. Entonces, no son tan eficaces. ¿Serían eficaces en qué situaciones? De pronto en pacientes con enfermedad de Still, de inicio del adulto, o en pacientes con artritis idiopática juvenil de inicio sistémico, o en pacientes, digamos, con enfermedades llamadas autoinflamatorias, ¿cierto?
o pacientes con artritis gotosa refractarios o que hacen crisis de gota a repetición y que son refractarios a la utilización de hipouricemiantes o de colchicina para disminuir los ataques. Entonces, en artritis reumatoide no utilizamos antiinterleuquina 1 ni receptor de interleuquina 1. ¿Listo? Cuando un paciente tiene un comportamiento agresivo, es decir, tiene una alta erosividad, tiene un DAS28 mayor de 5.1, que cada 3 meses lo estoy midiendo y no mejora, que le estoy poniendo metotrexate, le aumento la dosis de metotrexate y el paciente sigue activo y sigue activo. Si usted me pregunta cuál DIMAR utilizar, usted puede utilizar de entrada cualquiera. ¿Listo? Ahora, hay autores en los que usted va a encontrar, si el paciente es intolerante a metotrexate o no tolera las dosis de metotrexate, tal vez el mejor DIMAR biológico que usted podría utilizar en monoterapia sea el tocilizumab. ¿Listo? ¿Por qué? Porque dentro de los DIMAR biológicos es el DIMAR con mejor eficacia en monoterapia. Pero del resto, absolutamente todos los DIMAR biológicos tienen mejor eficacia con el uso combinado, DIMAR biológico más metotrexate. Entonces, en pacientes con criterios sistémicos agresivos, es decir, factores de mal pronóstico, entiendo yo, es decir, DAS28 mayor a 5.1, altos títulos de factor reumatoide o anti-CCP, o presencia de erosiones en la radiografía de manos, usted puede utilizar cualquier DIMAR biológico. Pero si tiene intolerancia a metotrexate, tal vez el DIMAR biológico que podríamos utilizar sería el tocilizumab. ¿Cuándo prefiero el abatacept? El abatacept, tal vez como lo vimos en la presentación, pacientes con alta carga de comorbilidades, pacientes mayores de 65 años, con enfermedad renal crónica, con alto riesgo de infecciones, con antecedente de infección, que están con tuberculosis activa o con antecedente de tuberculosis. ¿Por qué insisto en el antecedente de tuberculosis? Porque recuerden que el DIMAR biológico que más incrementa el riesgo de reactivación de tuberculosis es ¿cuál? Los anti-TNFs. Y el abatacept es el DIMAR biológico que últimamente, y así lo han utilizado varios autores en los estudios, es quizá el DIMAR biológico que tiene el menor riesgo de infección. Entonces, ¿cuándo utilizar DIMAR biológico tipo abatacept? Posiblemente en pacientes con alto riesgo de infección, esos pacientes muy ancianos, muy frágiles, con alta carga de comorbilidades, con EPOC, con enfermedad pulmonar, con frecuente neumonía, IBUS a repetición, etcétera. Posiblemente el abatacept sea una buena molécula a utilizar. Claro, si usted me pregunta, ¿abatacept es monoterapia? Es decir, solito. Preferiblemente recuerden, siempre utilizarlos en conjunto con el metotrexate. ¿Listo? Es como la... Y otros pacientes, digamos, hay algunos autores que han dicho, hombre, es que los pacientes con artritis reumatoide y altos títulos de anticuerpos contra el péptido citrulinado tienen mejor respuesta a abatacept. Eso está muy discutido, ¿sí? Posiblemente quizá hay lo que más mande la parada es la clínica, es la presencia de comorbilidades, es decir, es el perfil del paciente, más que los altos títulos de anti-CCP, pero ustedes lo van a encontrar en la literatura. Altos títulos de anti-CCP, ese paciente es candidato a abatacept dentro de todos los DIMAR biológicos. De nuevo, eso es discutido. ¿Qué es preferible? Paciente con alta carga de comorbilidades, muy ancianos, muy frágiles, EPOC, enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, antecedente de neumonía, de infecciones a repetición, posiblemente abatacept sea una buena opción. ¿Junto con qué otros? Ya lo dijimos, rituximab sería una buena opción. Y dentro de los anti-TNFs, ¿cuál es el que tiene el menor riesgo de infección? La proteína de fusión etanercept. Hay otra pregunta del doctor John Ruiz. Sí. Dice, pero, espera. Hay una pregunta aquí de Paola. No, primero preguntó John Ruiz. Mi amigo John pregunta, ¿de qué depende la escogencia inicial del biológico junto con metotrexate? Si presentan la misma eficacia, pero difiere esta y en algunos es mejor junto con el metotrexate. Amigo John, la escogencia del biológico junto con metotrexate, digamos que usted puede utilizar, de nuevo, cualquiera. Puede utilizar anti-TNFs, anti-CD20, anti-interleuquina 6, anti-CTLA4. Usted puede utilizar cualquiera. ¿Qué de pronto es lo que usted tendría que ver? Uno, el riesgo de infecciones. Si es un paciente que tiene antecedente de tuberculosis, o es un paciente que viene de área endémica de tuberculosis, posiblemente los anti-TNFs no sean una buena opción, ¿sí o no? Si es un paciente muy comórbido, como ya lo mencionábamos antes, con alto riesgo de infección, posiblemente el rituximab y el abatacept se comporten mejor. Si es un paciente intolerante, es decir, no tolera el metotrexate a ninguna dosis, no se le puede dar metotrexate al paciente porque dice, doctor, yo no me tomo esa vaina, eso me cae muy mal,
posiblemente el dimar biológico que vamos a utilizar sea el tocilizumab, es decir, un antagonista del receptor de interleuquina 6. Entonces, la escogencia del biológico va a depender de todos esos factores, pero, muy importante, el perfil de la persona en lo que usted lo va a utilizar. Es una persona con alto riesgo de infección, con bajo riesgo de infección. Si usted es una persona con comorbilidades, es un anciano frágil, es una persona con intolerancia a metotrexate, con antecedente de tuberculosis, con antecedente de hepatitis B, entonces ustedes ya saben que dentro de todos los biológicos posiblemente el rituximab es el que no van a escoger. Si es un paciente que tiene antecedente de neuromielitis óptica, recuerden, los anti-TNFs no se pueden utilizar en antecedente positivo de neuromielitis óptica, esclerosis múltiple o enfermedades del espectro de neuromielitis óptica. Los anti-TNFs no. Antecedente de perforación diverticular. Perforación diverticular. ¿Cuál es el biológico que no pueden utilizar? Ahí está en la charla y por eso se las compartí, el tocilizumab. ¿Listo? Pero como usted lo dice en su pregunta, como todos tienen la misma eficacia, usted en teoría podría utilizar cualquiera. Única aclaración, si es y siempre en combinación con metotrexate. Si no tolera el metotrexate, hombre, ¿cuál es el biológico que podría utilizar si no tolera el metotrexate? El tocilizumab, antirreceptor de interleuquina 6. ¿Listo, John? Dice Paola Pimienta, si se aumentan las dosis de metotrexate, ¿las dosis de ácido fólico se mantienen igual o deben aumentar? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Realmente hay algunos autores que dicen que si el paciente empieza a presentar elevación de transaminasas o episodios de náusea, vómito o dispepsia con el metotrexate a altas dosis, lo que se podría hacer es aumentar la dosis de ácido fólico. ¿Pero hasta cuándo? La dosis mínima de ácido fólico es de 5 miligramos. La dosis máxima es hasta 25-30 miligramos. A partir de 30 miligramos, estamos hablando de miligramos semana, ¿sí? 5 a 30 miligramos semana de ácido fólico. Después de los 30 miligramos semana de ácido fólico, la efectividad del metotrexate comienza a disminuir. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es lo máximo que usted podría aumentar de ácido fólico? Hasta 30 miligramos semana. Es decir, la presentación del ácido fólico es tabletas de 1 miligramo y 5 miligramos. Usted podría empezar a jugar con la dosis. Entonces podría utilizar, si el paciente comienza con altas dosis de metotrexate a presentar alopecia, o de pronto se queja de náusea, vómito, dispepsia, usted podría decir, entonces pongámosle, en vez de una tableta diaria, pongámosle 2 tabletas diarias de ácido fólico, de 1 miligramo. Entonces, 2 miligramos por día, por 7 días, son 14 miligramos semana de ácido fólico. Usted empieza a jugar con la dosis. O utilicemos tabletas de 5 miligramos y démosle 2 tabletas de ácido fólico un día a la semana. Por ejemplo, un lunes. ¿Listo? Entonces le da 2 tabletas de ácido fólico el lunes. ¿Listo? El día después de metotrexate. Eso serían 10 miligramos semana. Ojo, usted puede jugar con la dosis de 5 miligramos hasta 30 miligramos semana de ácido fólico. ¿Listo? Para disminuir los efectos adversos del metotrexate. Dice Juan Carlos Vargas Ruiz, ¿después de cuántos fármacos modificadores de la enfermedad dosis óptima se considera iniciar dimar biológico? Después de fallo a uno solo. Es decir, si usted utilizó metotrexate o empezó a utilizar leflunomida o sulfasalazina y falló a cualquiera de los 3, ese paciente ya es candidato a terapia biológica. ¿Listo? Ahora, hay autores que dicen, hombre, si falla metotrexate oral o falla, o falla leflunomida o falla sulfasalazina, esos pacientes podrían, antes de pasar a terapias biológicas, utilizar metotrexate subcutáneo. Claro que sí, pero en teoría, cualquier paciente que falle a dosis óptimas de dimar convencional, idealmente metotrexate es el de elección, pero puede ser cualquiera, puede ser leflunomida, sulfasalazina, usted podría decir que ese paciente que falló a un solo dimar convencional ya es candidato a dimar biológico. ¿Listo? Otros dirán, uy, pero doctor, estamos en un sistema en el que no aguantamos que todos los pacientes tengan biológico. Correcto, esos pacientes que fallan a dimar convencional, metotrexate oral, leflunomida o sulfasalazina, usted puede escalonarlos a metotrexate subcutáneo. ¿Listo? ¿Hasta qué dosis? Una dosis de metotrexate subcutáneo de hasta 15 a 25 miligramos semana. Sí, esa sería como la situación. Muy bien. No, yo creo que, doctor Álvaro, yo creo que los muchachos están como ya como digiriendo todo esto.
De nuevo, Sí. mi objetivo no era aburrirlos, mi objetivo era generarles más dudas que respuestas. Todas sus preguntas han sido muy buenas. Naturalmente, englobar todo esto en una charla pues es muy complicado, pero yo espero que pues con la información que digo hoy, con la información que queda en las diapositivas, ustedes puedan sacar de ahí datos específicos, puedan tener datos suficientes, no sé, para su práctica clínica, preparar exámenes, por simple amor al arte, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, señor. Pero bueno, es Gracias, como la Doc. situación. Creo que ha sembrado usted la semilla de la reumatología en los muchachos y esperemos que le saquen mucho provecho a su conferencia. Igualmente, estaremos compartiéndole la presentación a todos ellos para que hagan... Ahí se la compartí. Yo creo que todos los que estuvieron acá, lo mínimo que yo puedo hacer es compartirles esta charla y ser como aquí, un humilde servidor. Para cualquier duda, de cualquier otra actividad de apoyo, aquí estamos. Listo, Doc, por supuesto que esperamos contar con usted que en charlas futuras, porque nos ha dejado todo muy claro y qué bueno tener un conferencista como usted en estas charlas, Doc. Mil gracias de verdad. Bueno, muchachos, doctor Álvaro, mil gracias, al doctor Miguel Tejeda por la invitación, a usted por la oportunidad, a los muchachos por ser mi público el día de hoy. Mil y mil gracias, muy contento y pues bueno, yo creo que ya hoy es viernes 7 de la noche, yo creo que a cuarentenear, no mentiras. Yo creo que ya está como muy tarde. Pero entonces, mil gracias, doctor Álvaro, y en otra oportunidad, aquí estaremos. Claro que sí, mi Doc, quedamos en contacto y nuevamente le reitero nuestros agradecimientos en nombre del Hospital Julio Méndez Barrenechea de la ciudad de Santa Marta por su participación. Gracias. Gracias a todos los jóvenes asistentes, a los médicos asistentes y los esperamos el próximo viernes con una nueva actividad de educación continua. Muy bien. Adiós a todos. Muy bien, chicos. Bueno, se cuidan. Doctor Álvaro, que esté muy bien. Listo, mi Doc Torres. Gracias. Cuídense mucho.